buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la presentación del libro Código Penal Federal con notas y jurisprudencia del doctor y magistrado Marco Antonio Díaz de León. Presiden este evento el magistrado y licenciado Luis Ángel López Escutia, magistrado presidente del Tribunal Superior Agrario. La doctora Victoria Adato Green, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El doctor Sergio García Ramírez, magistrado presidente, fundador de los Tribunales Agrarios. El doctor Rafael Macedo de la Concha, general de división del Ejército Mexicano. El maestro José Carmen Castillo Ambriz, director general de Estudio y Proyectos Normativos de la Secretaría de Gobernación. La magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, magistrada numeraria del Tribunal Superior Agrario. La maestra Odilisa Gutiérrez Mendoza, magistrada numeraria del Tribunal Superior Agrario. El señor licenciado Carlos Alberto Rochín, secretario general de Acuerdos. Y desde luego, nuestro autor, el señor magistrado numerario del Tribunal Unitario Agrario Distrito Octavo, con sede en el Distrito Federal, Marco Antonio Díaz de León. Escucharemos, en primer lugar, las palabras de bienvenida del magistrado y presidente Luis Ángel López Escutia. Gracias. Magistradas de este honorable pleno, doctora Victoria Adato Green, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor Sergio García Ramírez, magistrado presidente y fundador de los Tribunales Agrarios, doctor Rafael Macedo de la Concha, magistrado Marco Antonio Díaz de León, autor de la obra que se presenta, amigas y amigos todos. A nombre del Tribunal Superior Agrario, les doy la más cordial bienvenida en esta sala de plenos al acto de presentación de la obra Código Penal Federal con notas y jurisprudencia de la autoría del doctor Marco Antonio Díaz de León. Agradezco infinitamente a los distinguidos comentaristas por acompañar en esta memorable ocasión al destacado autor de la obra que se presenta, reconocido por su encomiable trabajo de investigación de la historia y de la ciencia jurídica mexicanas, que han hecho posible que todos los interesados en la materia penal, procesal y agraria contemos con una amplia bibliografía de primer orden, salida de su puño y letra, y que hoy se amplía con la publicación del Código Penal Federal con notas y jurisprudencia. Para comentar esta obra, contamos con la siempre grata presencia de la doctora Victoria Adato Green, destacada y reconocida experta en el tema jurídico mexicano, con un gran conocimiento adquirido en su amplia carrera profesional en el Poder Judicial y en el ámbito académico, como catedrática de gran prestigio en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Saludo respetuosamente la presencia en esta casa agraria, su casa, de un hombre reconocido por su dote humanista, su generoso ejercicio de la cátedra, su dedicación al estudio del derecho
y su infatigable lucha por el desarrollo del Estado de Derecho y la consolidación de instituciones sólidas en México motivó que este recinto orgullosamente lleve su nombre, doctor Sergio García Ramírez. Gracias, doctor. Es un honor para todos nosotros que esté aquí engalanando este acto, pues todos conocemos ampliamente que sus aportes han contribuido al perfeccionamiento de la esfera jurídica de nuestro país. El avance del derecho mexicano durante las últimas décadas no se puede comprender sin la ingente actividad del magistrado fundador de los tribunales agrarios. Quiero también destacar la presencia del doctor Rafael Macedo de la Concha, general de división, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor honoris causa por la Universidad de Roma y por la Universidad Europea, así como doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca en España. Como servidor público, entre otros cargos, ha sido juez y magistrado del Supremo Tribunal de Justicia Militar, Procurador General de Justicia Militar y Procurador General de la República. Por todo lo anterior, es un honor contar con sus comentarios al libro cuya publicación hoy nos congrega aquí. Para el desarrollo de este acto, hoy tendremos la oportunidad de escuchar los comentarios de estos reconocidos académicos del derecho mexicano que contribuyen generosamente a compartir su capacidad y experiencias con todos nosotros. Estoy seguro que esta obra será de gran valor y utilidad para todos nosotros y que ha de contribuir a promover el análisis y conocimiento del derecho penal y por ende al fortalecimiento de las instituciones encargadas de administrar e impartir justicia con vista a profundizar el proceso de construcción de una sociedad justa, democrática y pacífica. Quienes hoy estamos presentes en este importante recinto sabemos que la actividad jurisdiccional en general y la impartición de justicia en particular no puede estar al margen de la realidad social de nuestro país. De nuestra labor como impartidores de justicia depende, en la mayoría de los casos, el bienestar de las familias mexicanas. En este contexto, la obra que tan atinadamente nos presenta el doctor Díaz de León contiene elementos para la mejor comprensión del espíritu del derecho penal, auxiliares en el diario quehacer de los litigantes y servidores públicos. Debo agradecer y valorar con precisión el apoyo tan útil brindado por el autor por difundir este código en el que cada artículo cuenta con un comentario ilustrativo y reflexivo, así como las tesis jurisprudenciales correspondientes. En el caso de los profesionales del derecho y más aún de los justiciables, es indispensable contar con verdaderos análisis que aclaren cuál puede ser el destino de su proceso en materia penal. Pocas veces tenemos acceso a obras tan útiles, orientadoras y provechosas como este Código Penal Federal con notas y jurisprudencias. Felicidades, doctor. Quisiéramos resaltar también la presencia de la magistrada numeraria fundadora del Tribunal Superior Agrario, Arely Madrid Tobilla. Bienvenida, magistrada.
de la magistrada Erika Lisset Reyes Morales, magistrada del Tribunal 55. Bienvenida. A continuación hará uso de la palabra la doctora Victoria Adato Green, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis Reflexiones sobre la Reforma Penal Mexicana, parte general con mención honorífica, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinadora del Programa sobre Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, profesora titular por oposición de las materias Derecho Penal 2 y Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM, catedrática de la asignatura Derecho Procesal Penal en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Ha sido Ministerio Público Auxiliar en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, secretaria proyectista de sentencias en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, juez decimopenal en el Distrito Federal, asesora de la Dirección de Obras Públicas del Departamento del Distrito Federal para el diseño de los reclusorios preventivos del Distrito Federal y de los juzgados penales del Distrito Federal, subdirectora del Instituto Técnico de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, subdirectora del Centro de Adiestramiento de Personal de Reclusorios para el Distrito Federal, magistrada numeraria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, subprocuradora de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, magistrada numeraria de la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Procuradora General de Justicia del Distrito Federal, ministra numeraria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asesora del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha colaborado en la redacción de anteproyectos y proyectos de códigos de procedimientos penales de diversos estados de la República, así como de proyectos para menores infractores. Ha participado en coloquios, conferencias y seminarios relativos a las ciencias penales. Con ustedes, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctora Victoria Adato Green. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Agradezco muy especialmente la invitación deferente que me formulara don Marco Antonio Díaz de León para presentar este libro, y específicamente aquí en este recinto tan significativo para la vida de los mexicanos, donde se dirimen y se resuelven los problemas agrarios, los que son el corazón del país, los que históricamente dieron lugar a un cambio a través de nuestra revolución, que estableció un nuevo proyecto de país a partir de ese momento. Señor, quiero agradecer asimismo la generosidad, amabilidad del señor presidente don Luis Ángel López por la hospitalidad y el trato cálido y amable para nosotros. Asimismo, saludo con aprecio y con respeto a las señoras magistradas doña Maribel Méndez de Lara y a la maestra doña Odilisa Gutiérrez Mendoza, y al señor secretario general Carlos Ambrosín Alvarado, al señor representante del secretario de Gobernación, y con mucho aprecio, reconocimiento a un general de nuestras Fuerzas Armadas, de las que tan orgullosa me siento, señor general Macedo de la Concha. Las Fuerzas Armadas también son el corazón del país. Están ahí en el momento en que la patria sufre. Tienden su mano, exponen su vida para salvaguardar la integridad de los mexicanos. Y qué honor compartir este momento con un señor general de ese
maravilloso de ese valiosísimo ejército mexicano al que le rindo un pequeño y personal homenaje. Muchas gracias por estar aquí. Agradezco a Marco Antonio que haya hecho posible la presencia del señor general. Antes de entrar de lleno al breve comentario que me permití realizar sobre la magnífica obra de don Marco Antonio, que está contenida en 3 tomos, debo decir que a mí siempre me ha parecido que obras del tipo que son de la autoría de Marco Antonio son un acto de la mayor generosidad. ¿Por qué? Porque hace comentarios a un ordenamiento procesal penal que le lleva a el lector que no es especialista en la materia y al que lo es, a reflexionar sobre algunos aspectos de los tipos penales y también hacer su análisis reflexivo sobre la jurisprudencia que en particular respecto de cada precepto nos aporta don Marco Antonio y le evita al alumno, al estudioso en derecho, al abogado postulante, al abogado especialista, al maestro, a la búsqueda de la jurisprudencia que pueda dar una orientación mayor sobre determinado tipo penal. Y ahora sí voy a entrar en lleno en el comentario muy breve de esta obra de don Marco Antonio Díaz de León. Agradezco la atención traducida en una invitación del doctor don Marco Antonio Díaz de León para participar en la presentación de su obra Código Penal Federal con notas y jurisprudencia, que vio su primera luz en un tomo en 1994 y que se presenta ahora enriquecida, actualizada y además sistemáticamente contenida en 3 tomos. Esta obra reviste particular interés en virtud de que permite a los profesionales del derecho y también a los estudiantes de la ciencia jurídica conocer la interpretación que el autor hace en forma de notas del contenido normativo de las disposiciones del Código Penal Federal y de la jurisprudencia específica que de cada artículo de la legislación penal federal hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, la utilidad de esta obra es evidente, ya que presenta la única interpretación válida de las normas, que es precisamente la que realiza la Suprema Corte. La interpretación de las normas es una de las actividades centrales del jurista, ya que implica para el intérprete operaciones lógicas, semánticas, gramaticales, teleológicas, sociológicas, históricas, que se denominan en la doctrina interpretación literal, teleológica, de congruencia, sistemática, interpretación acorde o conforme, etc. En síntesis, la interpretación es determinar el sentido o significado de un texto legal que permita su aplicación en los casos concretos. La interpretación condiciona o determina las conductas de los particulares y de las autoridades, en especial la más importante, la de los juzgadores. El valor de la obra radica en que presenta interpretaciones tanto del autor como de los órganos de la Suprema Corte en el entendido
es importante decirlo, que la única interpretación válida y obligatoria jurídicamente hablando es la interpretación jurisdiccional, a la que se le denomina interpretación auténtica, y debe partir siempre del análisis de la norma, verificando que su contenido sea acorde con el marco constitucional, algo que se ha perdido de vista últimamente. Las leyes que se elaboran por el órgano competente, el Poder Legislativo, olvidan al redactarlas que deben estar sometidas al imperio y al marco de la Constitución, y se da el caso de disposiciones en leyes secundarias, por desgracia múltiples, que están contrariando el contenido de las disposiciones constitucionales, y también muchos casos de que están sin considerar la convencionalidad que ahora se impone como obligatoria en el artículo 1 de la Constitución. En el tomo 3 de la obra que ahora se presenta, el autor se ocupa de formular comentarios y nos da a conocer la jurisprudencia de los tipos que integran la parte especial del Código Penal, que se refieren a los delitos en particular a partir del título 14, porque hay un análisis de los tipos en particular en el tomo 2, y en este tomo 3 es a partir de los delitos que se contienen a partir del título 14. Especial atención nos merece el sistema de punibilidad que se establece en el Código Penal Federal, sobre todo aquellas que llegan hasta los 60 años de prisión. En el caso, por ejemplo, del homicidio calificado y otros tipos contenidos en leyes especiales que prevén más alta punibilidad, que llega hasta 140 años de prisión, como es el caso de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Pero lo relativo al análisis de don Marco Antonio llegan hasta 60 años, y se trata del delito de homicidio calificado. Estas punibilidades, que se encuentran en todos los tipos, no las de 60 años, sino las punibilidades muy altas, nos parecen inconstitucionales por ser violatorias del artículo 18 constitucional, que establece: el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, y subrayado el contenido violatorio de la Constitución con las penas de 60 años de prisión y más. Y dice así, que se organizará con los elementos que he precisado: trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, como medio, subrayo, para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Así lo ordena, lo dispone nuestra norma fundamental. Es evidente la inconstitucionalidad de estas normas tan altas, que es imposible que con 60 años de prisión o más se cumpla el objetivo y el fin de la prisión, que el sentenciado se reinserte a la sociedad y que el centro de prisión realice acciones eficaces para procurar que el reo no vuelva a delinquir. Y aún en el supuesto de que en la prisión se cuente
con la infraestructura material y el personal especializado que le proporcione al interno trabajo, capacitación para el mismo, la educación que requiera, primaria, secundaria o media superior, en los términos en que lo dispone y ordena el artículo 3 de la Constitución, y asimismo que se le proporcione atención a su salud y que cuente con todos los medios para la práctica del deporte, todo ello para que, en su caso, puedan otorgársele al preso los beneficios que la ley establece. Se entiende que la ley será la general de ejecución de sanciones que aún no se expide. Esa es otra circunstancia de la que adolecen nuestros órganos encargados de dotarnos de leyes, el retraso que se tiene respecto de promulgación de leyes que son necesarias porque forman parte de un sistema que se ha cambiado y que aún no tenemos la Ley General de Ejecución de Sanción. En general, el legislador ha incorporado reformas constantes al Código Penal Federal y a los códigos de los estados, penales de los estados, que han implicado, en general, aumentos muy significativos en las punibilidades y que no son proporcionales, a tal punto que se presentan como irracionales y en algunos casos violando lo que establece el artículo 18 de la Constitución, del que di lectura hace un momento. Y pareciera que el poder legislativo o los partidos que inician leyes, ejecutivo, legislativo y quienes inician leyes, al proponer unos y legislar los otros respecto del aumento de penas, las penas altas de 60 años y más, consideran que operarían mágicamente como elemento disuasivo que evitaría que se cometieran esos delitos que tienen penas muy altas, es decir, funcionarían como una forma de prevención del delito. Y ha sido evidente que eso no ha sucedido, ya que la impunidad es una dolorosa realidad que es una constante. Finalmente, invitamos al autor, don Marco Antonio Díaz de León, para que en la próxima edición de su obra, estoy cierta que se va a agotar muy pronto por lo útil que es la obra, aborde con la profundidad que lo caracteriza y que lo ha hecho el tema de la punibilidad en el Código Penal Federal, y estoy cierta que nos enriquecerá con sus comentarios y reflexiones. Felicito al autor por su dedicación al tema y lo felicito porque es un acto de generosidad hacer obras como esta, porque le presentan a los interesados en la materia ya realizado un trabajo que les llevaría mucho tiempo hacerla y que generosamente en su obra nos entrega el autor, don Marco Antonio Díaz de León, a quien le felicito por tan magnífica obra. Muchas gracias. Continuaremos con el acto y a continuación escucharemos las palabras del doctor Sergio García Ramírez, fundador de este Tribunal Superior Agrario. El doctor Sergio García Ramírez obtuvo la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica y el doctorado en Derecho en la misma facultad con mención magna cum laude. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Investigador nacional emérito en el Sistema Nacional de Investigadores.
Es autor de más de 50 libros y numerosos artículos de revista de investigación, docencia y divulgación, publicados en México y en el extranjero. La mayoría de sus publicaciones abordan temas jurídicos y criminológicos. Cuenta también con trabajos en otras materias, política y literaria principalmente. Ha impartido cursos y conferencias en universidades y otras instituciones de América y Europa. Ha representado a México en diversos encuentros gubernamentales y académicos. Fue miembro del Comité de Prevención del Delito de Naciones Unidas y del Consejo Consultivo del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente en San José, Costa Rica. Pertenece a diversas corporaciones académicas y profesionales, entre ellas la Academia de Ciencias Penales, de la que es presidente, la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia, el Instituto Mexicano de Derecho Procesal, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, el Seminario de Cultura Mexicano. Es miembro de la Sociedad Internacional de Defensa Social, de la Fundación Internacional Penal y Penitenciaria y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, miembro del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Ha recibido numerosas preseas gubernamentales, profesionales y académicas. Es doctor honoris causa por varias universidades mexicanas y extranjeras. Fue director del Centro Penitenciario y consejero, juez, en el Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado de México, director de la Cárcel Preventiva de la Ciudad de México, presidente de la Comisión de Reclusorios del Distrito Federal, subdirector general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, subsecretario en las Secretarías de Patrimonio Nacional, Gobernación, Educación Pública y Patrimonio y Fomento Industrial, así como procurador general de Justicia del Distrito Federal, secretario del Trabajo y Previsión Social y procurador general de la República. Ha sido juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y consejero electoral en el Instituto Federal Electoral. Fue presidente, fundador del Tribunal Superior Agrario y del Instituto Nacional de Ciencias Penales, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Consejo Nacional de Arbitraje Médico y del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública. Con ustedes, el doctor Sergio García Ramírez. Don Marco Antonio Díaz de León, gracias por haberme permitido acompañarle en distintas navegaciones que usted ha emprendido en su fecunda carrera como tratadista de temas jurídicos. Usted me ha hecho el favor de invitarme a ser prologuista y presentador de algunas obras, y esta última condición me favorece ahora con la hospitalidad del Tribunal Superior Agrario. A usted, señor presidente, le agradezco cordialmente, sinceramente, como su colega y amigo, la hospitalidad que me brinda, de la que siempre he procurado no abusar. Gracias por esta hospitalidad en un lugar particularmente querido y en un momento en el que distingo tantas caras amigas, tantas caras con las que me he encontrado en el curso de mi vida durante un buen número de años. Señoras magistradas, muchas gracias por su presencia, mi respeto y mi admiración. Señora ministra, doña Victoria Dato Green, actual presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que en sus manos está en las mejores manos en que podía quedar. Señor general y doctor Maceo de la Concha, colega y amigo, que ha hecho una gran gestión al servicio de la República en diversas funciones que le ha encomendado la Nación. Señor secretario del Tribunal, señor representante de la Secretaría de Gobernación, queridos amigos y colegas también, magistrados, doña Areli, magistrado Veloz, con quienes compartí el inicio, el nacimiento de este magnífico Tribunal Agrario que ha estado creciendo, que se ha estado desarrollando para bien de la República. En la base, en el fundamento de este tribunal, está la obra de ustedes que pude observar, admirar y acompañar. Enhorabuena por su presencia en este acto. Don Marco Antonio Díaz de León, que como he dicho es un tratadista fecundo, un admirado colega,
Es autor de un gran número de obras, una de las cuales nos convoca en este acto de presentación. Es importante por múltiples conceptos. Esta obra tiene que ver con el espacio más delicado para el encuentro entre el ser humano y el Estado, como tantas veces hemos dicho, el escenario de los delitos y de las penas, ahí donde el Estado se plantea como defensor, como cruzado en nombre de la sociedad, con toda la pujanza de su fuerza, de su poder jurídico y material, y lo hace frente al individuo, a menudo desvalido, trátese del inculpado, trátese de la víctima, que está armado solamente de sus razones y de sus derechos, a veces suficientes para su defensa y a veces notoriamente disminuidos frente a la pujanza del Estado. Una obra sobre cuestiones penales tiene que tomar nota, y esta obra toma nota de esta circunstancia tan característica del orden jurídico penal. Por otra parte, aparece el libro, ha estado apareciendo, son varios tomos, pero aparece la obra en su conjunto en una era de reformas torrenciales al sistema constitucional y al sistema penal. Si me permiten una brevísima digresión, puesto que hablé del sistema constitucional, hemos estado presenciando en años recientes una reforma copiosa de nuestra ley fundamental. A veces se dice que valdría la pena que reflexionáramos sobre la posibilidad de emitir una nueva constitución consecuente con las condiciones de la vida presente. Esto se puede hacer o no, pero en el fondo, en realidad, ya tenemos una nueva constitución. La Constitución que hoy nos rige no es la Constitución de 1917, no es la Constitución renovada en el proceso del Estado social a lo largo de muchos años. Es una Constitución diferente, varias de cuyas decisiones políticas fundamentales son distintas y no siempre van en la misma dirección de las decisiones políticas fundamentales tomadas en 1917 y en algunos años posteriores. Así que tenemos una nueva Constitución y dentro de ella hemos estado construyendo un sistema penal diverso, al que le deseo el mayor éxito, por supuesto, que es un sistema torrencial que se ha multiplicado en reformas constitucionales y secundarias en el curso de los años recientes. Solamente entre 1994 y 2015 hay 20 decretos, nada menos que 20 decretos de reforma constitucional que tienen que ver centralmente o incidentalmente con temas de carácter penal. Durante los primeros 75 años de vigencia de la Constitución del 17, fueron apenas 4 o 5 los decretos de reforma constitucional, todos ellos inspirados por ideas liberales, por ímpetu social del constituyente de 1917 y del constituyente revisor. A partir de 1993 se inició la reforma copiosa y en los últimos años esta ha sido sobreabundante. Así que en esta circunstancia es que se da la aparición de la obra de don Marco Antonio. Afortunadamente, diría yo, Marco Antonio Díaz de León es un militante de lo que llamamos la corriente liberal del derecho penal, la corriente democrática del derecho penal. En nuestro orden jurídico se han dado la mano con aspereza, pero se han dado la mano tendencias diferentes en el orden penal, tendencias constructivas de carácter democrático, propias de una sociedad democrática, y tendencias también autoritarias, corrientes y tendencias fuertemente autoritarias. Tenemos pues un derecho de transacción y nos estamos moviendo al calor de ese derecho. Hay botones de muestra, a algunos se ha referido ya la ministra Adato Green y no quisiera insistir sobre el tema, pero en fin, hay botones de muestra tanto de las tendencias o de las corrientes democráticas como de las otras que las combaten, y Marco Antonio Díaz de León, para su fortuna y para la nuestra, es un demócrata que se ha dedicado al estudio del derecho penal. Me agradaría añadir algunas palabras sobre el autor. Yo tengo con don Marco Antonio, señor presidente, y distinguidos amigos y amigas, al revés, amigas y amigos, yo tengo con don Marco Antonio una antigua relación,
que conocen pues muchos de los aquí presentes. Hay datos que hemos compartido de tiempo atrás y que son significativos en su vida y han llegado a serlo en la mía. Tuve el privilegio de ser testigo de su boda. Yo creo que esto no me lo puede reprochar, al contrario, es un factor, es un dato positivo en la vida de ambos. Ha sido un matrimonio feliz y constructivo con su dignísima esposa. Tuve también el privilegio, compartido con doña Victoria, de formar parte del jurado ante el cual presentó su examen de oposición para obtener con talento como es el suyo, desbordante y suficiente, la cátedra de Derecho Procesal Penal en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, hoy Facultad de Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México, donde se ha desempeñado por mucho tiempo, como también en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ya mencioné que he sido prologuista o he sido comentarista de algunas de sus obras y también tuve el honor de contestar a su discurso de ingreso en la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que preside doña Victoria, un discurso de ingreso en el año de 1998, no tan remoto, pero tampoco tan cercano, que versó sobre un tema siempre importante y actual: política criminal para el tercer milenio. Le deseo fervorosamente que pronto nos dé a conocer algunas sugerencias de política criminal para el cuarto milenio, que se aproxima con una velocidad insólita. Doctor en Derecho por nuestra UNAM, don Marco Antonio es buen docente, es investigador en el ámbito de la justicia ampliamente, lo es en la justicia penal, en la administrativa, en la justicia agraria, docente en varios planteles y activo participante en procesos de reforma. Esto es importante. No solamente ha sido comentarista, estudioso, analista de la normativa reformada, sino que ha participado en reformas. Me consta porque me beneficié de sus sugerencias, de sus enseñanzas, de su inteligencia al emprender algunas propuestas de reforma años atrás. Lo reconozco con gran agrado y él mismo se ha ocupado de dar cuenta de su presencia, siempre meritoria, en estos procesos de reforma, en que él abordó temas tales como las formalidades esenciales del proceso, lo que solemos ahora recoger bajo el rubro genérico del debido proceso legal. No siempre lo invocábamos con esas palabras anglosajonas hace algunos años, ahora sí lo invocamos de esa manera y en el mundo entero así ocurre. También por el tema de las pruebas, que es un tema que él ha cultivado con predilección, los recursos por error injudicando, por error improcedendo, la queja contra la inactividad judicial, son otros tantos temas, entre muchos más, en los que el talento de Marco Antonio Díaz de León permitió que el legislador diera buenos pasos hacia adelante a la hora de incorporar algunas reformas. Él las refiere en algunos de sus trabajos, por ejemplo, en su historia del procedimiento penal, que se recoge en una obra colectiva, la obra jurídica mexicana, y en otra más, el derecho en México, 2 siglos de evolución con motivo de las celebraciones de nuestra independencia inconclusa y de nuestra revolución también inconclusa. Él, desde luego, hizo su propia reflexión acerca de cómo había marchado el procedimiento penal en el curso de ese par de siglos. Le debemos, además, un diccionario de derecho procesal penal, una obra grande, una obra importante a la cual solemos acudir, o por lo menos lo hago yo con frecuencia, para salir de mis dudas, para salir de mis cavilaciones, recogiendo la doctrina de don Marco Antonio Díaz de León. Ha explorado también, por supuesto, los códigos de procedimientos penales, ahora lo hace con el Código Penal, y ha sido crítico interesante, crítico inteligente de muchas de las variaciones legislativas, algunas muy juiciosas y muy justas, y otras por lo menos opinables, si no es que francamente discutibles. En la obra que se está presentando, ya lo ha dicho doña Victoria, hay abundante jurisprudencia, hay abundante doctrina, no me extenderé sobre esto, es una obra por ello muy útil y muy atada a los criterios interpretativos de la legislación penal.
Hace años, muchos años, bueno, los que yo tengo de haber hecho mi carrera, que son muchos años, no estábamos tan abocados al estudio de la jurisprudencia. Nos gustaba la doctrina, particularmente la doctrina extranjera, es la que teníamos, luego la doctrina nacional, obviamente la legislación, fuimos codigueros inclusive, pero no siempre éramos lectores o analistas de la jurisprudencia, que ahora es decisiva porque ha adquirido una fuerza, un vigor, una vitalidad insólitas, y hay de nosotros si solamente conocemos doctrina y ley, pero no jurisprudencia, que finalmente forma parte de la norma. La interpretación de la norma se incorpora con el precepto en la formulación de la norma misma, y esto es de verdadera relevancia, y lo aborda acuciosamente don Marco Antonio en la obra que estamos representando, por lo que toca los primeros 2 tomos, y presentando por lo que toca el tercer y muy valioso tomo, con el cual se cierra este ciclo de reflexiones sobre el Código Penal Federal. Sería imposible, obviamente, que yo tratara de hacer los comentarios de todo el Código Penal Federal, nada menos. No me lo permitiría el señor presidente, aun cuando es un amigo generoso, pero no me permitiría que dictara un cursillo, que además soy incompetente para hacerlo, comentando la obra íntegra de don Marco Antonio. Pero hay algunos temas que él aborda que merecen referencia de mi parte, por lo menos, brevísima referencia de mi parte. Él se ocupa del examen del principio de legalidad, le interesa el principio de legalidad, que es un principio toral del sistema penal desde el siglo XVIII, pero no solamente el principio de legalidad como formulación correcta de la norma jurídica a través de los procesos constitucionales y parlamentarios, sino como sustrato de esa norma formulada por el legislador, es decir, de la legalidad material, en otros términos, de la licitud de las fórmulas legales. Qué bueno que un analista de la ley no se detenga en la pura legalidad formal, sino aborde también la material, explorando la pertinencia, la licitud de las normas con que contamos, y lo hace en una forma consecuente con lo que ha sido la jurisprudencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya asumida en la jurisprudencia mexicana. También se pronuncia en favor de la doctrina del derecho penal de acto, no de autor, y con esto se aleja saludablemente de las tentaciones de calificar a la hora de juzgar al individuo y no a su conducta. Esta es una tentación que frecuentemente asedia a los autoritarios del sistema penal y que nos ha conducido a preocupaciones vinculadas con esto que solemos llamar, no siempre con mucho rigor, el derecho o la figura del enemigo en el derecho penal. Don Marco Antonio es muy acucioso y me parece que muy justo en la apreciación de estas contingencias. También alude a la reparación del daño. Cree que es uno de los principales aciertos del Código Penal y se adhiere a la idea de que es pena pública. Yo en esto me atrevo a disentir de él. Debo manifestar ese error, disiento del maestro, pero disiento convencidamente. Creo que la reparación del daño no es uno de los aciertos de nuestro Código Penal, sino uno de sus errores. Creo que no es pena pública. La garganta me está traicionando. Bueno, dejo aquí mi alegato, porque no lo puedo terminar, pero creo que no es pena pública, sino consecuencia privada del ilícito penal. Don Marco Antonio, muchas felicidades. Lo digo con voz apagada, pero con emoción. Enhorabuena. Después de haber escuchado las palabras del doctor Sergio García Ramírez, toca, afortunadamente, toca en turno escuchar ahora al general de división Rafael Macedo de la Concha.
licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y general de división, egresado del Colegio Militar. Tiene estudios de posgrado en diversas disciplinas jurídicas, maestría en alta dirección en Derecho Constitucional, Administración Pública, en docencia universitaria y el grado de doctor honoris causa otorgado por la Universidad de Roma y el INACIPE. Cuenta con estudios de especialización y posgrado en materias de amparo y garantías constitucionales, ciencias penales, Derecho Constitucional, Administración y Finanzas Públicas, Derecho Fiscal, Derecho Bancario y Relaciones Públicas. Ocupó los cargos de asesor jurídico de la Presidencia de la República, subjefe de asesoría jurídica del Estado Mayor Presidencial, director jurídico, fiduciario y adjunto del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, y Procurador General de Justicia Militar, periodo durante el cual tuvo algunas situaciones muy especiales de asuntos muy delicados. Militar y político mexicano que se desempeñó como Procurador General de la República y en el año de 2000 ocupó también el cargo, de Procurador General de la República. Con ustedes, el doctor Rafael Macedo de la Concha. Muchas gracias. Bueno, pues realmente es un privilegio estar aquí en este Tribunal Superior Agrario, señor presidente, y que gocemos de su hospitalidad. Desde luego, como bien lo decía el señor doctor Sergio García Ramírez, este tribunal tiene una trayectoria que cada vez consolida más al Estado Democrático de México. Muchas gracias por recibirnos. Doctora Victoria Adarta Green, maestra, ¿qué le puedo decir a usted? Son muchos años de estar muy cerca de sus cátedras en la universidad, pero también de su vida en los órganos a los que ha servido, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tengo usted la certeza de que llevaré a mis colegas, a mis compañeros de armas, su reconocimiento. Será muy satisfactorio escucharlo, viniendo de usted. Es un gran elogio a una institución que sirve a México, sin cálculos personales. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Doctor Sergio García Ramírez, ¿qué le puedo decir? Mi maestro, y también he gozado su amistad durante muchos años, pero también de su orientación, que ha sido muy útil en muchos cargos que he desempeñado en la vida pública, y que siempre que he recurrido a usted, ahí está, y esto es invaluable para el que haga. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, doctor. De nuestro querido autor de esta obra, pues maestro don Marco Antonio Díaz de León, ¿qué puedo decir de usted? Tengo la oportunidad de estar con mucha frecuencia y conversar de todo lo que ocurre en nuestro país. No solamente en los temas que hoy vamos a atender, sino en muchos más. Y su guía también ha sido muy importante para la vida, no solamente de nuestra nación, porque aquí hay una muestra más de ella, sino también de aquellos que hemos servido en algunas trincheras y que usted siempre ha estado cerca. Lo decía el maestro García Ramírez, siempre está usted cerca de todo y de todos. Muchas gracias. Señoras magistradas que nos acompañan, señores que están con nosotros, y desde luego mi reconocimiento y mi afecto a todos quienes forman parte de este tribunal, porque en lo particular sé de la trascendencia y sé del camino que ha llevado este Tribunal Superior, y de verdad es indispensable hoy para la vida de México. Así es que felicidades y muchas gracias. Señoras, señores que nos acompañan, ha sido siempre un motivo de satisfacción escuchar en esta obra que presenta el maestro Marco Antonio Díaz de León. He tenido la oportunidad también de prologar alguna de ellas y presentarla también. El Código Penal Federal anterior también tuve la oportunidad de estar ahí. Estamos viviendo cambios trascendentales en la vida de México. Trascendentales sobre todo
en el aspecto que nos convoca hoy, un nuevo sistema jurídico, una reforma constitucional que establece un sistema de justicia penal, de corte penal y acusatoria. Su trayecto ha sido muy complicado. Me siento responsable de haber iniciado esta tarea. En 2004 presentamos la primera iniciativa para reformar la Constitución y atender esta problemática. Era un reclamo social, una exigencia social, y así lo hicimos. Fue en 2008 cuando finalmente el Congreso aprobó esta reforma. Faltaron algunos aspectos, sigo pensando que faltan otros más, y sigo pensando que hay que abundar en ellos, pero primero hay que acabar lo ya iniciado, y eso ha sido muy complejo y muy difícil. Sin duda nuestro país ha evolucionado de manera gradual hacia la instauración de este nuevo sistema de justicia, y que este nuevo sistema esté acorde a los principios democráticos. Sin embargo, me parece que todavía los esfuerzos no han sido lo suficientes, y yo creo y estaré muy atento a que se consolide realmente este esfuerzo. El año 2016 surge como la etapa final de la implementación de este sistema. Aquí está nuestro señor representante de la Secretaría de Gobernación, licenciado, saludarlo como siempre, y sé el esfuerzo que está haciendo la Secretaría de Gobernación a través de la unidad de coordinación para que esto se logre. No todos los estados de la Federación han manifestado, expresado su voluntad política para transformar las ciudades. Pero pues hay que seguir empujando y hay que seguir viendo hacia adelante para desterrar muchas figuras de carácter jurídica que nos han traído esta exigencia social de tener este nuevo sistema. Hay quien no comparte estas ideas, pero yo he sido insistente, lo he hecho en diferentes universidades, en diferentes foros jurídicos nacionales, internacionales, que es indispensable para México asegurar a través de este sistema penal la consolidación del régimen democrático en que vivimos y dar un golpe de timón de una buena vez a nuestros ordenamientos en materia de justicia penal. Por eso me he expresado en múltiples ocasiones que el país debe dar un paso a un sistema que le permita saldar cuentas, pendientes con la sociedad y sumarse a las tendencias contemporáneas que han probado su eficacia en estados similares al nuestro. Yo soy de los que creo que si queremos oxigenar a nuestra sociedad, debemos dar al país un sistema de justicia confiable, transparente, eficiente, garantista. Por ello, soy de los que creo en ello, creo en este cambio de paradigma, y también a las estructuras que deben responder hoy a este nuevo reto que asumió el Estado mexicano. En ese contexto se desarrolla, yo lo he dicho, las obras actuales del maestro Díaz de León. Yo siempre he dicho que es un procesalista y un estudioso del derecho penal, vanguardista, nunca se queda, siempre va hacia adelante. Y nos lo muestra en su obra hoy, donde observamos en esta parte penal, del Código Penal, en la parte general, estos aspectos. Me referiré a ello en un momento. También quiero citar algo que a mí me ha llamado la atención y que sigo participando de ello en forma permanente. El maestro García Ramírez lo tocaba, la maestra Adato también lo decía, nuestro Estado de Derecho. ¿Qué pasa con nuestro Estado de Derecho? La impunidad está vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un cuerpo normativo que es emitido por una autoridad
jurídicamente reconocida, debemos precisar que nadie debe encontrarse por encima de la ley. Porque estas han sido promulgadas por los órganos representativos y de elección popular. Aquí es donde verdaderamente debe imperar nuestro Estado de Derecho, nuestro Estado democrático de derecho, al que tanto se alude hoy en nuestras universidades. Así, un Estado democrático de derecho, deben las instituciones regirse por esos principios que todos observamos siempre. Pero también, adicionalmente, debe haber una verdadera vocación de servicio y también un permanente diálogo entre lo que es la sociedad y lo que es el gobierno, pero también la corresponsabilidad en el desarrollo de nuestro país. Por eso, la aplicación de nuestras leyes ha representado, aún en los momentos más difíciles de nuestra historia, la mejor garantía para no perder el rumbo, mantener nuestros ideales y, desde luego, la confianza en el futuro. Yo soy de los que creo, como muchos de ustedes, o todos seguramente podremos compartir esta reflexión, que siempre hemos tenido muy claro que fuera de la ley, solo hay arbitrariedad, hay desesperanza social. Por ello, hemos expresado todos nosotros en nuestras leyes nuestros avances, nuestras conquistas. Solo así sabremos que no habrá retroceso, que es posible contribuir a la permanente construcción de un país sin incertidumbre. Con estos principios a los que yo me refiero, y los traje a colación por esta parte que el maestro Díaz de León dice en la parte general de su obra, cuando dice: hoy nada fácil parece variar el entendimiento político criminal que se ha dado en doctrina sobre la división de estudio que se ha hecho del derecho penal en sus partes general y especial. Los que hemos estudiado su materia y lo que hemos aprendido, hace poco hacía una reflexión con algunos alumnos que comentábamos en son de broma y en son de certidumbre. ¿Cuántas veces hemos tenido que volver a estudiar derecho penal? Y muchas materias más, porque nuestro derecho ha evolucionado y parece que estamos haciendo la carrera nuevamente todos. Y ahora, con este cambio de paradigmas y con esta normatividad, pues ahí nos estamos encontrando ante esa necesidad. Pero, y dice el maestro, empero en todo tiempo y en todo estado han existido polémicas de carácter crítico en torno a la creación de delitos, acerca de sus contenidos técnicos de la ley penal, girando normalmente en dos sentidos. Uno, el deber de legislar lo suficiente y sin error en base a la fuente real del derecho, por parte del Congreso, en la lucha contra el delito. Por el otro, en no abusar de ese poder, en tanto dicha legislación, si bien es cierto, sirve para proteger bienes importantes de la vida, también los que se destina para vulnerar los derechos humanos del condenado que padezca una pena. En ese contexto, sin duda, en estos últimos años hemos tenido trascendentes reformas. Hablaba yo de la 2008, pero está la 2011, en temas donde tenemos una nueva ley de amparo ahora. Y también tenemos en ese mismo año el tema de derechos humanos. Y yo recuerdo con mucha frecuencia la resistencia que había sobre el tema, porque doctrinalmente pareciera que no coincidía con nuestros criterios. Pero sin duda esto ha quedado atrás. Hoy es una realidad y tenemos que atenderlo. Así las cosas, yo creo y considero que esta obra del señor doctor García de León nos vuelve a dar un instrumento fundamental para la vida académica, para el postulante, para el jurista, para quien desarrolla el ejercicio jurisdiccional
y otras más, que como decían inclusive aquellos que no saben de la materia, pero por su ágil manera de escribir, que cada vez es mucho mejor, puede interpretar y también puede entender. Su trayectoria profesional en el ámbito del derecho es notable, siempre lo he señalado y para mí es un orgullo conocerlo, pero también tenerlo muy cerca siempre con sus consejos, con su orientación, maestro. Yo creo que debemos estar muy orgullosos los abogados del país de tener su conocimiento y sus experiencias en materia penal y en otras materias más de las cuales usted domina muy bien. Es usted una referencia del mundo jurídico. Además, usted es a quien ha llevado a la vanguardia estas obras indispensables para quienes somos estudiosos del derecho. Esta obra que usted presenta y que nos enorgullece presentarla con usted, parte del principio, usted así lo dice, de que el derecho penal es la máxima tutela que se le puede dar a la sociedad para mantener la vigencia del orden jurídico y la seguridad pública. Así lo precisa usted en su obra. Me llamó la atención que estos conceptos que hoy lleva en sus notas y jurisprudencia son cada vez más precisos, pero más precisos no por la simple lectura de un artículo del Código Penal Federal o la descripción de un tipo penal, sino también, desde luego, la jurisprudencia de nuestra Corte, que está insiste en todos estos aspectos. Sin embargo, es una obra que contiene sus notas, y esas notas verdaderamente encierran el aprecio al análisis y a lo que usted piensa de cualquier norma y también de lo que ha emitido nuestra Corte. Así en sus diversas obras y en esta última apreciamos la forma sistemática que alude a cada artículo de nuestro Código Penal Federal. Lo comenta y desde luego lo vincula a nuestra jurisprudencia. Nos dota de una herramienta invaluable. Ante la dinámica que nos facilita el conocimiento del derecho penal, sabemos que una cosa es la interpretación que da el legislador a la norma, pero saber interpretar desde el punto de vista estrictamente jurídico es una virtud, y usted la tiene. Debemos considerar que este libro es una prueba fehaciente de su éxito jurídico, en el mundo jurídico, pero también destaca la evidencia de su enorme sentido legal en pro de nuestro renovado Estado de Derecho. No escatimo en decir que uno de los fines que persigue el doctor Díaz de León en su obra es eliminar aquellas opiniones, a veces hasta contradictorias, sobre un tema de carácter penal. Su preocupación por el cumplimiento de la ley, por eso traía hace un momento las anteriores citas, por el respeto a las instituciones, no evita que se pregunte si una y otras pueden funcionar mejor. Así, después de describir en su obra la complejidad estructural del Código Penal Federal a partir de notas y jurisprudencias, demuestra que el hecho de cumplir cabalmente con las obligaciones que tiene como magistrado en este tribunal agrario no ha sido obstáculo para que propugne por aquellas ideas que marcan la vanguardia del derecho penal. Compartir, yo lo sé que muchos de ustedes lo hacen, pero elaborar, analizar y escribir una obra de esta envergadura son muchas horas de tiempo y de vida. Hay quienes podemos pasar una vida para lograr una obra, pero yo creo que el maestro todavía le queda mucha vida para darnos mucho más de su experiencia, pero también de todo su acervo intelectual en el derecho penal. Luego, entonces, en primer plano es correcto afirmar la ineludible necesidad político-criminal de contar con una legislación procesal integral que contemple el enjuiciamiento penal de nuestro país, pero también el conocimiento procesal del legislador, jueces, magistrados. El Código Penal Federal es el medio para legitimar, usted lo decía, al Estado mexicano. La imposición de las penas
y la prevención general. El texto que ahora tienen, y seguramente tendrán muy pronto en sus manos, o en los que no lo tengan, compila reflexiones sobre temas tan importantes como su trascendencia en materia penal, la procuración de justicia, el fortalecimiento de la democracia para el ejercicio de las libertades ciudadanas. Así, el doctor Díaz de León nos muestra una sistematización, yo diría que casi perfecta, en la que la parte especial se subordina armoniosamente a las nociones fundamentales de la general. A lo mejor este párrafo, que me gustó escribirlo, traducen en muy corto tiempo lo que es su obra. Los tratadistas anteriormente señalaban que la subdivisión en parte general y parte especial, correspondiendo a la primera a lo relativo al delito y a la pena, en tanto que a la segunda a los especiales del delito. Sin embargo, aquí encontramos en forma sistemática y congruente cómo debemos interpretar y tener el manejo de estos aspectos. Quiero destacar la llamada parte especial de derecho penal. Aquí el maestro habla de los aspectos formales y exegéticos que debe tener una acción delictiva, dado aquí que esta conducta solo es objeto de una definición en la parte especial del Código. Esto me trae a colación qué va a pasar hoy con el nuevo sistema de justicia penal, cuando los abogados tienen que expresar estos conceptos ante un tribunal de manera oral, utilizando el argumento jurídico. Pues solamente podemos hacerlo si conocemos el contenido de la norma, si sabemos de su interpretación, pero aún más, llevar el argumento para que el juzgador pueda conocer el sentimiento de fondo que tiene en un momento un juicio de esta naturaleza. Por eso, hoy, sin duda, que me parece muy sensato el diseño integral de su obra, donde encontramos un magnífico equilibrio entre el imperativo constitucional, la verdad científica y la exigencia procesal, que a partir de interpretaciones y comentarios nos acerca y nos muestra lo que es el derecho penal. Es una obra construida por un experto en la materia, un experto de singular formación técnico-práctica. Recomiendo a todos ustedes, estudiosos del derecho penal, y de quienes no lo son, del derecho procesal penal, que tengan en sus manos esta obra y que desde luego reciban de ella lo que todos tenemos ya, este instrumento fundamental para la vida de la justicia en nuestro país. Maestro, muchas felicidades y gracias por permitirme estar aquí en esta presentación. Muchas gracias. Por último, escucharemos las palabras del autor de la obra Código Penal Federal con Notas y Jurisprudencia, del doctor Marco Antonio Díaz de León, magistrado numerario del Tribunal Unitario Agrario Distrito 8, con sede en el Distrito Federal. Muchas gracias, señor moderador. Agradezco profundamente, desde luego, al señor presidente de este Tribunal Superior Agrario, licenciado Luis López Escutia, su generosidad, su bonomía, al permitir que en esta Casa de la Justicia Agraria se presente una obra de corte académico y desde luego que proviene de una necesidad social como es el control, la prevención y la sanción de la delincuencia, que no nos es ajena ni en esta área del conocimiento jurídico ni en ninguna otra. Yo le reitero no solo mi gratitud, señor presidente, sino considero que esta oportunidad pues nos permite ver otras aristas del derecho, otras situaciones que no son comunes
a los juzgadores, porque aún los juzgadores estamos sometidos al derecho penal. Un derecho penal que compromete doblemente, porque no solo es el que resulta del delito común que cualquier persona incurre, sino que es un delito especial, así lo tenemos catalogado, y desde luego tenemos que conocer esas normas, no solo para no incurrir en ellas, sino para impedir que de fuera hacia adentro también se pretenda cometerlas. Desde luego agradezco a las magistradas de este tribunal, doña Odilisa Gutiérrez Mendoza y doña Maribel Méndez de Lara. Desde luego no está doña Carmen, que salió por alguna conferencia que tenía que dar, y a todos en general los presentes. Mención especial me merece mi amigo el doctor Sergio García Ramírez. Efectivamente, he colaborado con él por muchas décadas y siempre me ha considerado como su amigo, pero además casi, si no a la par, con mucho humanismo me ha dado un espacio en sus obras, en sus actividades, y me siento verdaderamente halagado de que esté usted aquí, señor doctor. Doña Victoria Dato, juez penal, ahí nos conocimos. Yo era defensor de oficio, ella era juez penal, luego magistrada, ambos miembros de los profesores de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM. Participamos juntos en las oposiciones, ella lo logró primero y posteriormente me tocó a mí también, y en general hemos tenido vidas paralelas en el ámbito académico, en el ámbito profesional. De mi general, pues yo creo que hay algo más especial, si me permiten. No he colaborado yo directamente con él, pero sí en sus proyectos, sí en sus inquietudes jurídicas, sí en sus planes de estudio, de análisis, de perspectivas para el futuro de la República, y sin tener él realmente una relación más allá que la académica, pues nos hemos hecho muy amigos, así lo considero, don Rafael, e igualmente pues participo de ese pequeño grupo de amigos que usted tiene, y que me llena de satisfacción poder estar en él. Desde luego estamos en la Casa de la Justicia Agraria, que debemos entender como derecho social, que permite hoy que la distribución de los recursos y de la riqueza sea de mayor calado que en la antigüedad. El campesino, que es el destinatario principal del derecho agrario, pues era expoliado, humillado, vejado en todos los sentidos, fue esclavizado, ya no para no ir muy lejos, en las haciendas. Y gracias al derecho social, gracias a esa inquietud que han tenido, se erige un movimiento que beneficia a todos los mexicanos. Me refiero a la mayoría de los mexicanos, de los más humildes, de los desprotegidos, y que, por ejemplo, en materia educativa, se permite que ya no sea la Iglesia la que da los certificados de primaria, sino que se creó la Secretaría de Educación Pública por virtud de esa llamada Revolución Mexicana y cuna del derecho social. Pero no solamente la primaria es ya laica, sino que se les obsequian los libros y hasta se les da de desayunar
a personas que no tenían absolutamente nada. Posteriormente la secundaria sigue siendo gratuita, la preparatoria, y de la universidad de la que tanto nos hablan los doctores en medicina, que son nuestros rectores, que pues hacen referencia a su antigüedad a partir de la época colonial, y qué bueno que sí sea, pero a nosotros nos interesa la Universidad Nacional Autónoma de México del siglo pasado, de la Revolución, donde se creó por primera vez su autonomía y se ha permitido que sea gratis. Ahí los mestizos pudieron llegar, y no solo los españoles o los hijos de los españoles en la época colonial. Esa es la universidad que nos ha beneficiado a todos, y de no ser por eso, en mi caso personal, acepto que no habría sido posible tener una educación. Y podemos seguir analizando el derecho social. En el derecho obrero, bueno, pues aparece por primera vez en un texto constitucional la jornada de trabajo de 8 horas, el descanso, que no haya despidos injustificados, situaciones que han beneficiado a los obreros, que son la mayoría. ¿Y qué decir de los campesinos? Que este es el punto clave en la República, donde se imparte una justicia verdaderamente social. Todo eso es lo que representa este centro de justicia agraria, su derecho social, que nos ha dado a través de sus campesinos educación laica, gratuita, nos ha dado muchos otros beneficios para los mestizos, para las mayorías desprotegidas. El tema del derecho penal, que aquí se ha mencionado, pues es la garantía, la máxima tutela que puede tener el Estado a través del orden jurídico. Se debe a su sanción, que es violenta, pero se destina precisamente para combatir las conductas más antisociales y no, digamos, eso sí, también más violentas que se cometen en el seno social. México ha subsistido gracias a su derecho penal. Es la máxima garantía que tenemos para sancionar pues esa delincuencia que parece imparable, y lo digo con algunas reticencias, porque sí se ha avanzado, sí hemos ido progresando y vemos autoridades dedicadas para estos fines que desde luego esperamos algún día permitan una paz social verdadera. No podría subsistir el Estado mexicano solo encomendado a su derecho privado y a su derecho administrativo. Nos rebasarían cientos o más conductas que no tendrían forma de detenerse solo con multas o disposiciones que no sean de carácter penal. Es el derecho penal el que ha permitido subsistir unida a la República. No quiero establecer comparaciones con el derecho social, que es nuestra economía, nuestro bienestar, sino que para mantener eso se requiere de un derecho penal que tutele esos logros. Y casualmente, aquí, por ejemplo, el general Macedo de la Concha hace una reflexión sobre un sistema de leyes que contemplen esas conductas típicas y antijurídicas y culpables. Yo estoy de acuerdo con él y agregaría un punto que no está en la obra. Ciertamente México requiere de un orden de leyes y un orden jurídico legislado en materia penal, pero más bien yo creo que se requiere de hombres probos que la sepan impartir sin corrupción, sin conocimiento correcto y profundo de ese sistema de normas que requiere necesariamente, como aquí en lo agrario, de especialistas. Vivimos en un mundo circundante de graves problemas sociales motivados por la mala distribución de la riqueza, por la injusticia
y por la delincuencia. México, pese a estos desniveles sociales y a los desórdenes monetarios internacionales, sigue empecinado en fortalecer sus instituciones, en mantener su orden jurídico y en hacer prevalecer los derechos humanos. Y por ello se ha buscado una justicia que sea mejorada, que sea superada y que sea verdaderamente una justicia de la cual nos enorgullecemos. Una justicia por igual a todos, sin máximos ni mínimos, sin prebendas ni beneficios para partidos, familias o políticos. Necesitamos una justicia que nos enorgullezca y que no nos avergüence. Yo les agradezco sinceramente esta presentación, de la cual pues ya se ha dicho, y muy bien, por el doctor Sergio García Ramírez, por doña Victoria Dato, y que sería prolijo abordar la obra porque aquí nos amanecemos, señor doctor, como ustedes vieron. Y por ello pues yo les agradezco, y agradezco a doña Arely Madrid que nos acompaña este día. Muchas gracias. Es muy importante la fuerza de la palabra, de la razón y de la legalidad como fuerzas transformadoras. Es lo que escuchamos el día de hoy. Las palabras anteriores fueron del doctor Hans Kelsen cuando se le entregó el doctorado honoris causa en la Universidad Nacional Autónoma de México. A nombre del Tribunal Superior Agrario, muchas gracias por su presencia y damos por concluido este magno evento. Gracias. Vamos a recibir,